Por último, tengo el color de espejo. Si hago materiales con reflexión, puedo tintar esa reflexión del material. Lo ideal suele ser tocar el color difuso y dejar los otros dos en blanco. Como hemos visto, acabo de crear un material con cierto aspecto de plástico, pero ¿cómo puedo cambiar que este material sea más brillante o menos brillante? Bueno, pues si entro dentro de esta pestaña llamada Shaders, puedo cambiar el sombreador que voy a usar para este material. Sobre todo me interesa esto dejarlo aquí en Lambert y esto dejarlo en CookTorrents, donde tengo un parámetro especular que me va a simular lo especular, lo brillante que es el objeto. Si lo subo al máximo, tengo una zona especular muy fuerte que se ve reflejada en cierta manera dentro de lo que puede el programa en el modelo. A 0 me convierte el objeto completamente en mate. Y luego el parámetro hard lo que hace es hacer una reflexión más dura, más localizada, más metálica o una reflexión más difusa, digamos más propia de un plástico. Usaremos valores de hard altos para metales, tales como plata, tales como cromo. Usaremos valores bajos para plásticos difusos, pelotas de ping pong y cosas así. Y por supuesto, el programa hace lo que puede, pero a veces no puede todo lo que nos gustaría, para representar el efecto en el visor. Como ya sabemos, para obtener un render de más calidad, o bien hacemos un render en sí mismo, o bien sacamos la ventana de previsualización. Con la ventana de previsualización, el programa calculará, con los recursos que tenga disponibles, cómo quedaría el objeto una vez representado. Vamos a probar a hacer un render. Vale, observamos el render sin material especular. Y el render con especularidad. Sin embargo, que el material sea especular en absoluto quiere decir que refleje como un espejo a los objetos que tiene alrededor. Este es un parámetro completamente diferente. Si queremos que un objeto refleje a los objetos que tiene alrededor, vamos a crear una pequeña esfera. Lo que deberemos hacer, esta esfera por supuesto no tiene un material, voy a crear un nuevo material de espejo, es activar esta pestaña que tenemos aquí. Vamos a colocar la esfera como suave. Esta pestaña que tenemos aquí, que es la pestaña de transparencia y espejo. Como veo, puedo convertir y puedo elegir que este objeto tenga reflexión de espejo o transparencia espejo trazado o transparencia trazada. Si yo activo este parámetro y subo el parámetro de espejo, lo que conseguiré, lo empiezo a ver ya aquí, es que ese objeto se convierta en un espejo o en una bola de acero cromado y por tanto reflejará a los objetos que tenga alrededor. Voy a colocar esta bola aquí y vamos a comprobar cómo ahora esa bola reflejará al objeto, al monito de color azul que tiene justo delante. Puedo empezar a verlo ya aquí, cómo efectivamente se produce esa reflexión. Por tanto, usaré este botón para activar o desactivar esta propiedad y usaré este deslizador para decir la cantidad
de reflexión que quiero. Voy a limitar un poco esto. Si lo subo a 1.0, el objeto se convertirá totalmente en un espejo. El objeto será completamente reflectante. Una cosa también muy interesante de los espejos, de los objetos que reflejan otros objetos, es que puede ser una reflexión perfectamente pura, es decir, sin desenfoque, o puede ser una reflexión desgastada. En las últimas versiones de Blender se incorpora la capacidad de hacer reflexiones glossy, reflexiones semibrillo, y este parámetro lo tenemos aquí abajo en gloss. Por defecto, cada vez que hacemos una reflexión, es una reflexión con el gloss a 1.0, es decir, una reflexión perfecta. Pero si yo bajo este parámetro, lo que voy a hacer, lo que voy a conseguir, lo veremos ahora en cuanto se refresque el render, es una reflexión semi desenfocada. Deberemos tener bastante cuidado, eso sí, porque las reflexiones glossy, las reflexiones desenfocadas o semi-desenfocadas, cuestan mucho más de calcular que las reflexiones puras. Una opción que tenemos para controlar la calidad de estas reflexiones es este parámetro samples, que por defecto está a 18, y 18 seguramente es un parámetro pensado más para calidad que para rendimiento. Por tanto, para hacer pruebas muchas veces acabaremos antes si bajamos ese parámetro de 18 a 10, 6, 4 y valores así. Como veremos, la reflexión se está produciendo, pero es una reflexión ahora translúcida, es una reflexión desenfocada que le resta nitidez a los objetos. En este caso los objetos salen muy punteados porque he bajado los samples para que el render se haga más rápido. El efecto opuesto, voy a eliminar esta esfera, es el del cristal. Si con Ray Mirror consigo que el objeto sea metálico, que el objeto refleje, con Ray Transparency lo que hago es que el objeto sea refractante y por tanto sea de cristal. Si activo la transparencia, deberé activar también el parámetro Index of Refraction, índice de refracción, que no podrá estar a 1, solo el vacío puro y duro, no el aire siquiera, sino el vacío, tiene un índice de refracción de 1,00. Lo subo, por ejemplo, a 1,20 o parecido, para tener algo así como un cristal, y el valor de alfa, que tengo aquí abajo, lo tengo que bajar a 0, por ejemplo, si quiero un cristal. Nunca en el visor voy a ver un cristal, por tanto, tengo que representar, o bien hacer un render, o bien hacer un preview, para poder ver esa representación. Y si ahora hago un render, observaré cómo el objeto se va a convertir en un cristal. Una vez más, tenemos que tener algo de paciencia porque cuando saltamos a materiales y a luces, sobre todo cuando combinamos a la vez materiales y luces, al programa cada vez le cuesta esto más de calcular. Por esto es por lo que nunca vemos una reflexión ni una refracción en el visor, porque el programa iría demasiado lento, sería imposible. Son efectos que se reservan siempre para la representación, porque como podemos ver en este render, y eso que esta escena es relativamente sencilla, pues le cuesta bastante de calcular, aunque eso sí, el efecto